Hoy estamos terminando el capítulo 16, sigue todavía el 17, Jesús que pasa de este mundo al Padre, el contexto de la última cena, y aquí los apóstoles hacen un intento de profesión de fe. Ahora creemos, no hace falta que nos digas más nada. Ahora creen, dice Jesús, llegará el momento, unas horas después, en que cada uno se dispersará por su lado. El tema de la fe como noticia, como conocimiento, que es importante, lógicamente, y por otro lado, el tema de la fe como entrega. Yo tengo fe en esta persona, no hace falta que me expliques, te creo. No decimos muchas veces eso, uno confía, pone lo que se llama en teología la fe fiducia, la fe confianza, la fe fiducial. Esta fe es la que necesitamos nosotros de Jesús, porque la otra, el intelecto, la fe solamente cognoscitiva ante la adversidad, que esto es en definitiva lo que el Señor ha tratado de explicar en este largo discurso en la última cena, de alguna manera preparándolo a los discípulos para el escándalo de la cruz, para aceptar también el misterio pascual en su totalidad. El misterio pascual en su totalidad es que la última palabra es la victoria, es la vida, pero hay que pasar por la cruz, hay que pasar por la cruz. Y esto tenemos el ejemplo más clarito de Pedro, ¿no? Que le cuesta entenderlo a él. Cuando Jesús habla de triunfo bárbaro, pero cuando habla de la cruz, no, Señor, esto a ti no te sucederá. Entonces pedir al Señor, terminando el misterio pascual, entender la totalidad del mensaje y recordar que nuestra vida solo está firme si está apoyada en Jesús. Nada menos que Jesús. Si no, siempre de alguna manera trastabilla, tiembla, como dicen los italianos, crolla, se rompe nuestra vida si no está apoyada en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace también la apertura de mente en las comunidades cristianas que vamos recorriendo con los Hechos de los Apóstoles. Lo tenemos a Pablo que vuelve a Éfeso, esta vez para quedarse, se va a quedar 2 años y medio más o menos, entre el 53 y el 56, y para constituir la comunidad. Y allí va a tener muchos hitos, algunos que a mí me suscitan curiosidad y bueno, no investigué mucho, pero me sigue suscitando cada vez que me encuentro con este pasaje, ¿no? Estos 12 hombres que eran discípulos de Juan, ¿cómo llegaron ahí? Los discípulos de Juan se cree que son los esenios que estaban en las cuevas del Qumran. ¿Cómo llegaron ahí? No lo sabemos. Evidentemente que con la dispersión después de la muerte de Esteban, no solamente salieron los cristianos, sino que salieron todos los, digamos así, los pequeños grupos religiosos, se dispersaron de Jerusalén, y ahora tenemos aquí en Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia, una gran metrópoli. Yo me acuerdo cuando la visité, las ruinas te impresionan, ¿no? En la calle principal, que seguramente en 2 años y medio tiene que haber transcurrido Pablo, iba a la biblioteca, después el camino a la arena, al Coliseo, que es enorme, ahí también seguramente tuvo que haber estado Pablo. Muy cerquita de ahí estaba el puerto, ahora no, ahora está a kilómetros, porque además del cambio climático, el tiempo en la tierra va variando, donde antes era desierto, ahora es frondoso, donde es frondoso va a ser desierto, además de los cambios naturales, ¿no? Y cómo todavía permanece la fe, cómo todavía en la iglesia se cuentan esas correrías apostólicas, bravas algunas, porque terminaban en palos y en la cárcel, ¿no? Como va a tener también en Éfeso, porque va a luchar mucho contra la superstición, contra la adivinación. No solamente son recursos de Lucas paralelos con otros puntos de los Hechos, sino que también significan la vida diaria de esa ciudad tan grande y tan cosmopolita de alguna manera. Y Pablo va solucionando, ¿no?, a estos hombres que eran discípulos de Juan, les completa un poco como Apolo. Vieron que comenzamos todavía diciendo que Apolo se quedó en Corinto. En estos 2 años y medio Pablo también va a escribir 2 cartas, la de Gálatas y también la primera a los Corintios, la va a escribir desde Éfeso, y va a tener el quiebre con la sinagoga, porque cansado de que lo persigan, listo, hasta acá llegué. Y bueno, esta lucha con el mundo, ánimo, dice Jesús, yo he vencido al mundo, ¿no? Y hoy, a través de los tiempos, vemos como siempre los discípulos de Cristo han tenido siempre los mismos desafíos,
y las mismas luchas, pero la única solución, permanecer en Jesús, estar apoyados en Jesús. Y acá viene la tercera idea, que tiene que ver con la memoria de la Virgen que estamos celebrando, la memoria de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en este 13 de mayo, y el mensaje de Fátima es la conversión y la penitencia. Más allá de la devoción de los pontífices, como dijo uno de ellos, Fátima interpela al mundo porque otra vez nos pone delante el valor del Evangelio, el valor de los sacramentos, el valor de nuestra respuesta concreta a Dios en el tema de la conversión y de la penitencia. Desde Pío XII, el 13 de mayo del 17, cuando estaban sucediendo las apariciones en Fátima, Pío XII estaba siendo ordenado por Benedicto XV, obispo en Roma, y él escribe, cuando hace poco el Papa Francisco autorizó que se muestre en sus diarios, él escribe que él vio el milagro del sol. También para el dogma de la Asunción, unas 4 veces escribe en sus recuerdos personales Pío XII haber visto el milagro del sol. Sabemos de la devoción, de la visita de Pablo VI, también de Juan XXIII, la devoción, ni que hablar de Juan Pablo II y de Benedicto, que ellos interpretaron el tercer secreto como referido al Papa Gotira. Entonces, pidamos al Señor la gracia de no dejarnos llamar la atención por lo extraordinario, sino por la contundencia del mensaje que es exactamente el mismo del Evangelio. Conversión y penitencia, también con ese valor del Evangelio de la misericordia y de la solidaridad. La Virgen les enseña a los pastorcitos a sacrificarse por los otros, como Jesús, que muere en la cruz no por él que no tenía pecado, sino por nosotros que lo merecíamos, ¿no? El valor de interceder también por las almas que están alejadas de Dios. Nos encomendamos con San José a la Madre de Dios y le pedimos la gracia de vivir profundamente, ahora terminando el tiempo pascual, abriéndonos también a la efusión del Espíritu, el mensaje del Evangelio. Fátima es un mensaje eminentemente evangélico, de actualidad, y es lo propio y lo único que puede hacer la Madre de Dios. Más allá de la preocupación de aparecerse, lo único que puede enseñar es lo que enseña el Evangelio, y lo hace de una manera contundente, pedagógica también, con estos niños pastorcitos, 2 que murieron muy prematuramente, y Lucía, que le dijo a la Virgen que te vas a quedar un rato más, y se quedó casi 100 años. O sea que le pedimos al Señor la gracia de estar atentos a su llamada y sobre todo a esa expresión del Evangelio que vale para todos los casos, la expresión de las bodas de Caná. Hagan todo lo que Jesús les diga. Ese es el mensaje de la Virgen, y eso es lo que le decimos junto con todas nuestras necesidades e intenciones que queremos hacer todo lo que Jesús nos dice. Que así sea. Que así sea. Entonces,